Bien, Shalom, buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21, y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede sintonizarnos en la web www.ministerio-directoalcorazon.com. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o escribirnos al WhatsApp número 1809-671-2593. ¿Para qué usted no va a escribir? Por si usted le interesa estudiar las raíces hebreas, única y exclusivamente. Para eso es el WhatsApp y los demás canales que hemos siempre anunciamos. También puede sintonizar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la mañana el programa Bendición Matutina, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la mañana a través de nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe en YouTube. En vivo estamos ahí cada mañana de hora República Dominicana. Hay muchas personas en muchas partes que tienen que levantarse muy temprano por la diferencia de hora, pero estamos ahí cada mañana. Siempre se presentan unos que otros inconvenientes con la energía eléctrica, con el internet, pero ahí estamos nosotros llevando lo que es este programa de intercesión, bendición matutina. Estamos ya finalizando las fiestas. Mañana nos toca celebrar ya Simchat Torah, que es el octavo día, o Shemini Atzeret, que es ya el último día de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot se celebra por 7 días y un día más, que es el octavo, se dice Shemini Atzeret o Simchat Torah, que es el regocijo de la Torah, para luego comenzar de nuevo un ciclo de estudio y continuar nosotros dedicado al estudio de la Torah. La Escritura dice en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 14, verso 15, si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿en qué consiste demostrar el amor al Eterno? Guardando sus mandamientos, estudiando los mandamientos, poniendo en práctica los mandamientos. La Torá, pues claramente declara que en la subdivisión relativa a los mandamientos se dividen los mishpatim, que son los de carácter social, los hukim, que no tienen una interpretación lógica, y los edot. ¿Qué son los edot? Los testimonios. ¿Por qué? Porque la Torá dice claramente, Devarim, Deuteronomio 4:2, una sola Torá tendrá, no le añadirá ni le quitará. Pero hay un texto que dice, una sola Torá tendrá el comprado, el nacido en casa y todo. O sea que la Torá es dada para que se cumpla en todos los lugares. Hay ciertas personas que enseñan por ahí que el que viene a las raíces hebreas no tiene que guardar todo. Claro que tiene que guardar todo. Porque si dice que una sola Torá tiene el extranjero como el que fue comprado, como el que fue nacido, todos tenemos que guardar la Torá. Todos tenemos que guardarla. Ahora, si hablamos desde un contexto halágico, no todos tenemos que guardar las halajá, porque la halajá es un mandamiento de hombre. Y ahí es donde Shaul dijo, mandamiento de hombre expresado en ordenanza. Ciertos elementos halágicos yo los guardo si yo quiero, porque esos son mandamientos de hombre, de los sabios, ¿verdad? Que usted lo elige, usted lo toma. El problema de la halajá, la diferencia de la halajá y la Torá es que usted elige la halajá, pero la Torá usted no la puede elegir. Es la Torá que lo elige a usted. Por eso es que siempre le digo que
todo lo que la tradición me ayude a guardar, yo lo hago. Porque no es la Torá que se tiene que sujetar a la halajá, a la tradición, sino la tradición tiene que sujetarse a la Torá. Entonces, por eso es que siempre le digo que no es verdad que regresar a nuestras raíces es regresar al judaísmo. No. Por eso es que no se ha podido entender una cosa y la otra. Por eso, cada persona tiene que tener estos conceptos dilucidados para no llevar a la gente a cometer errores y de estar practicando cosas que no nos conviene. Así es que en estas fiestas de Simchat Torah, la alegría de la Torah, es una fiesta que se saca el Sefer HaTorah y literalmente se danza con él, se baila con la Torah. Eso es lo que quiere decir Simchat Torah. ¿Y cuál es el regocijo? Terminamos un ciclo de estudio de 54 parashá y ahora comenzamos con ese mismo ahínco el estudio del siguiente ciclo de estudio. Entonces, por eso es que la Torah se estudia de forma circular. Hemos terminado un ciclo y luego comenzamos otro ciclo. Terminamos la parashá 54, Besoá Berajá, y continuamos con la parashá Bereshit. Y así continuamos el ciclo de estudio hasta que la muerte nos separe, como dice el pacto del matrimonio. Esto es hasta que la muerte nos separe. Y el día que la muerte nos separe, entonces el Eterno nos guiará más allá de la muerte. Así es que eso es así. Esto hay que tomarlo con apreciación, con voluntad, con decisión y sobre todo con entusiasmo. Hoy tenemos ese tema, Simchat Torah, la alegría de la Torah. Saludamos a los hermanos del área local, nacional e internacional. Quiero anunciar a los hermanos de Arizona, a ver si el control puede presentar el banner que tenemos. Este es un banner provisional, no es el banner fijo. Regresando a tus raíces en Arizona. Eso será encuentro de intercesores e intercesoras de bendición matutina. Eso será allá en la ciudad de Arizona, Estados Unidos, del 25 al 31 de octubre. Del 25 al 31 de octubre será esta actividad. El contacto 1-480-518-2375. La Ajot Elizabeth Inganamort. Esa es la persona que está organizando allá en Arizona. Del 25 al 31 de octubre, primer encuentro de intercesores e intercesoras de bendición matutina. Comuníquese al 1-480-518-2375 con la hermana Elizabeth Inganamort. Allá estaremos dando conferencias de las raíces hebreas, estaremos hablando del perfil del intercesor, estaremos haciendo tevilá, estaremos enseñando las fiestas, el Shabbat y todo eso. Será allá en Arizona del 25 al 31 de octubre, ya este mes que entra. Amén. Así es que usted se puede contactar ahí al teléfono que aparece en pantalla. Es un cupo limitado, no tenemos un espacio muy grande allá, pero no deje de contactar a la hermana Elizabeth, sobre todo si usted pertenece a Bendición Matutina. Será del 25 de octubre al 31 de octubre. Bien, también me están hablando los hermanos de Orlando. No hemos podido ir a Orlando por razones de tiempo, pero primero el Eterno que podamos ir antes de diciembre, lo estaremos anunciando. Y los hermanos de Cuba, pronto estaremos organizando una conferencia allá en Santiago de Cuba. Eso será en las próximas agendas. Así es que
como le decía, estamos hablando en esta tarde de Simchat Torah. ¿Y qué es Simchat Torah? Dice la Escritura, y te regocijará en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta, el levita, el prosélito, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Dice Devarim, capítulo 16, verso 14. Esta fiesta de Simchat Torah, que precede a lo que es la festividad de Sukkot, que se celebra, ¿verdad? Empezando el 23, se festeja, que se termina de leer la Torah y se empieza nuevamente, se acostumbra al ir al templo, a la sinagoga, para hacer las Hakafot, las 7 vueltas alrededor de la Amibat con la Torah, se baila con la Torah, se pone una luz encendida simbolizando la luz de la Torah, los más chicos entran con una bandera arriba o una manzana arriba, etcétera. Cuando se invita al Hatán HaTorah o al Hatán Bereshit a subir a la Torah, es costumbre hacerlo recitando previamente la hermosa plegaria en su favor y se dice Hag Shameach, Hag Shameach. Entonces, esta festividad de Sukkot, que representa la entrada al milenio, es como si fuera una boda. Fíjese que en Simchat Torah se le da 7 vueltas al entorno donde está el entorno y donde está la Torah, al igual que la novia le da 7 vueltas al novio, ¿verdad? Por eso esta fiesta de Simchat Torah es sumamente interesante y hermosa, por lo cual debemos de seguirla celebrando. Hablamos de que es un cumplimiento, una finalización del estudio de la Torah para luego comenzar con otro ciclo. Por eso Shammai dice que hazte tu tiempo fijo para el estudio de la Torah. Habla poco y haz mucho y recibe con buen rostro a toda persona, como dice Pirkei Avot 1:14. Hazte un tiempo fijo para el estudio de la Torah. Haz que el estudio de la Torah esté arraigado en ti y sea lo más importante, y el resto de tus ocupaciones irán tras él. Si vienen, vendrán, y si no se da, no perderá nada con ello al dejarla pasar, como dice Maimónides en uno de los comentarios del Pirkei Avot. Óigame bien, hacer de la Torah un estudio personal, eso es lo más edificante que puede pasar con lo que es, ¿verdad?, la Escritura. No es leerla, no es lo mismo leer que estudiar. Por eso el estudio estratégico de las parashá para mí ha sido la cosa que más me ha beneficiado en cuanto a lo que es el conocimiento. La Torá, todos deben de saber el concepto de Torá, que el término Torá se utiliza en el sentido general para incluir tanto lo que es los 5 libros de Moshe, que esa es la Torá, ¿verdad? Pero también ahí dentro del contexto rabínico, ellos incluyen la ley oral, que sirve para abarcar todo el espectro de las autorizadas enseñanzas del judaísmo a lo largo de la historia, incluyendo la Mishnah, el Talmud, los Midrash y la representación inexacta de la Torá como ley, que puede ser un obstáculo para la comprensión ideal que se sume en la expresión del Talmud, como es el estudio de la Torá. Le voy a explicar eso. Mire, usted sabe que el judaísmo es una religión que tiene sus bases. Por favor, control. Tiene sus bases. La base del judaísmo está sostenido sobre 2 pilares. Uno es la Torá oral, que está compuesta de la Mishnah, el Talmud, la Gemara, el Pirkei Avot, y por otro lado la Torá escrita, que es la Torá de Moshe. La palabra Taná, que es lo que recoge toda la escritura hebrea, comprende, esta palabra Taná, comprende la T,
¿verdad? Que es Torah, los 5 libros de Moshe. Luego está los Nevilim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Y después se le añade el Brit Hadashah. Entonces, el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, verso 17, dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Yeshua dijo: no piensen que he venido a abolir la Torá y los profetas. ¿Qué dijo él? Sino a cumplirla. Entonces dice: sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde pasará de la Torá hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Eso mismo dijo Yeshua. De manera que cualquiera que desobedece al menor de estos mishbot y enseñe así, será llamado menor en el reino del Eterno. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Hashem. Deuteronomio 4:2 dice: para obedecer los mandamientos del Eterno tu Elohim que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no les resten. Óigame bien, ¿qué dice? No le añadan y no le resten. Y en Revelaciones, capítulo 22, dice lo mismo. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, el Eterno le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita a la palabra de este libro, de esta profecía, quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad Kadosh, como está escrito en este libro. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en el contexto de las traducciones, de toda esa amalgama de traducciones que hay, siempre les he dicho que las Biblias solamente son resúmenes que se han hecho a través de la historia de todo el Taná. Y una de las cosas grandes que se ha cometido a través de la historia, por favor, control, es el hecho de que cuando se tradujo la escritura del griego, del hebreo al griego, comenzaron a cortarle pedacitos. Oiga bien, pedacitos. Se traduce del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, luego por ahí del latín al castellano muchos años después. Y cada vez que se hace una traducción, se le quitaba. Entonces, siempre les he dicho que una Biblia normal tiene 31.100 versículos y 3.189 capítulos. Sin embargo, hay otras escrituras que tienen mucho más capítulos y mucho más versículos. ¿Y ahí qué ha pasado? Ahí se le ha cortado por un lado. Yo no sé cómo va a ser esta situación. Yo no sé cómo se va a resolver todo este daño que se le ha hecho a la escritura. Recuerde, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice que no le añada y que no le quite. Entonces yo quiero que alguien me diga quién autorizó a los traductores a quitarle versículos por un lado y a ponerle por otro lado. Tanto es así que hasta una raya que usted le haga supuestamente, una raya que usted le haga, ya esa es una adulteración a la escritura porque dice que no le añadirá. Usted no le pone añadir, mire, usted no sabe que por un punto o por una coma se puede perder cantidades de vida en cuanto a lo que es el léxico. Simplemente por una coma mal puesta puede ser, óigame bien, el fracaso de mucha gente. Una simple coma mal puesta. Entonces, cuando usted analiza todas las traducciones que tenemos hoy en día, hay cantidades de errores, tanto de edición, de empaste, pero también de traducción. Y es por eso
que yo siempre le digo a las personas que una Biblia puede ser un conjunto de libros cualquiera, que ya a última instancia no se sabe qué es lo que están haciendo con las Biblias. Ya no se sabe. Ya yo le dejé ya yo dejé esa intuición de yo estar investigando traducciones. Ya yo me cansé de eso. Por eso, en el segundo aspecto que nosotros tenemos como ministerio, objeto de estudio, es el estudio de las traducciones. Porque a través de las traducciones es que se han traído las mentiras más grandes a toda la humanidad. Y mucha gente dice no, porque eso es lo que dice la Biblia, pero la gente no sabe que una Biblia puede agarrarla cualquiera y puede ponerle lo que quiera ahí. Una persona puede ir y descargar una Biblia en Word y la edita y le pone lo que él quiera ponerle y lo que él quiera quitarle, se lo quita y se lo pone. Y va a una imprenta y le imprime, le hace una portada y le dice, ¿cómo tú quieres que te ponga ahí la Biblia? No, pon la Biblia renovada que no sé qué. ¿Y quién cuestiona eso? Nadie. ¿Quién tiene los derechos de autor? Nadie. ¿Quién tiene a su cargo el monitorear la veracidad? Que tiene a su cargo la veracidad, quién tiene a su cargo el papel, el trabajo de certificar que esa Biblia es tan buena. Nadie. La Biblia, oiga, el traficar la Biblia ha sido uno de los negocios más lucrativos que ha existido en el mundo. Control, por favor, ven por aquí. Tengo problemas con la computadora. No sé si es que el cargador está desconectado, pero no, se me está apagando. Se me está apagando. Entonces, ¿quién tiene a su cargo? Por favor, mira a ver si es que está desconectado ahí o algo. Sí. Entonces, ¿quién tiene a su cargo el trabajo de monitorear que las traducciones de la Escritura salgan bien? Nadie. Y usted se mete a las librerías, a los supermercados, si usted encuentra traducciones, entonces esas traducciones tendrán el estándar que dice ahí la Escritura. Porque no se trata de un libro de filosofía de Aristóteles que yo lo agarré y lo traduje como yo quiera. Eso no se trata de un libro de Platón, ni de Pericles, ni nada de eso. No, se supone que es la palabra del Eterno. Y esa palabra del Eterno, los hombres, los traductores, han hecho con ella lo que les ha dado la gana. ¿Verdad? Una vez un señor, cuando yo era un pino nuevo, yo tenía como unos 14 o 15 años, un pino nuevo me dijo, mira, mi hijo, ¿y tú crees en la Biblia? Yo dije, sí, ¿cómo yo no voy a creer en la Biblia si esa es la palabra de Dios? Decía yo. Y me dijo él, tú no sabes que eso lo escribió un hombre. Y para mí eso fue como la bofetada más grande que ese señor me había dado. Muchos años después, yo comprendí que es cierto, que los hombres han malversado esa escritura, que los hombres han hecho lo que le ha dado la gana, que los hombres han hecho de esa palabra todo cuanto han querido, la han cortado, la han quitado de allí, le han puesto aquí y han hecho cuantas cosas la gente ha querido a través de la historia. Y hoy en día, inocentemente, mucha gente sigue cayendo en esa trampa de creer todo lo que hay escrito ahí en la Biblia. Todo lo que está escrito ahí en la Biblia no fue todo lo que el Eterno quiso decir. ¿Usted sabe por qué? Por eso mismo. Recuerdo en una ocasión que vino aquí un sacerdote al programa del difunto Modesto, vendiendo unos libros y una cosa. Y ese mismo sacerdote decía que la Iglesia Católica sí tiene toda la palabra del Señor, como ellos decían, pero que la Biblia no la tenía toda. Y yo tengo eso grabado ahí en mi canal. Eso está grabado. Eso yo lo grabé y lo subí ahí al canal. ¿Y qué dijo ese mismo sacerdote? Ese sacerdote dice, la Biblia no tiene todo lo que Jesús dijo. Pero la iglesia sí tiene todo lo que Jesús dijo. Y usted no interpretó qué fue lo que quiso decir con eso. Que todo lo que la iglesia quiso que se pusiera en esa Biblia se puso. Y todo lo que ellos no quisieron que se pusiera no se puso.
Entonces, por eso es que siempre vamos a estar cuestionando las traducciones, porque hay un grito al cielo claramente del Eterno que dice que todo aquel que le quita a esa escritura, se le quitará su parte. Y todo aquel que le pone, óigame bien, de igual manera se le añadirá las plagas. Tanto lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2, como lo dice Apocalipsis 18, 22, 18, lo dice claramente, donde hemos leído. Entonces, en el contexto judío es diferente. La palabra fue dada a Moshe. Moshe escribió del dedo del Eterno lo que el Eterno quería que el pueblo conociera. Y le dio esa palabra al pueblo de Israel como una herencia cultural. Y de ahí es donde entonces se dice que Moshe recibió la interpretación de esa palabra conforme a cómo era la tradición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué Torá recibió Adán? ¿Qué mandamiento siguió Enoc? ¿Qué mandamiento siguió Noá? Entonces, esa tradición oral que dice que Moshe recibió es lo que se conoce como la alajá. Que después, años después, esa alajá, por ejemplo, en el Pirkei Avot dice, el Eterno le dio la palabra a Moshe. Moshe se la pasó a Yosef bin Nun. Bin Nun se lo pasó a los 12 patriarcas de las 12 tribus. Y cada patriarca a sí mismo se la enseñó a sus hijos. Pero si nosotros analizaríamos eso a través del tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que ciertamente no fueron pasadas, sino que fueron creadas. Y han ido cambiando según la generación va cambiando. Por eso es que cuando una gente habla de ley y la confunde con la Torá, comete un error garrafal. No es lo mismo ley que Torá. La palabra Torá significa instrucción y la palabra ley, ¿verdad? La palabra ley, relativo a lo que es la halajá, es el camino. Es decir, tradicionalmente el camino por donde la generación tiene que caminar. Pero no es lo mismo la Torá oral que la Torá escrita. La Torá oral es la interpretación tradicional de la Torá escrita. Un sefarista, un rabino que escribe Torá, es bien sabido esto tan delicado, que si se le daña una letra, entonces el escritor de la Torá deja de escribir ese rollo, va y lo sepulta en el Knesset y agarra otro nuevo, porque la Torá es perfecta, no puede tener errores. Sin embargo, la Biblia tiene errores, cantidades de errores. Entonces, la Biblia es un resumen que los occidentales hicieron de lo que es la Torá hebrea. Sepa eso. Cada día más estoy más convencido de que los errores grandes se han hecho a través de las traducciones. No necesariamente lo que dice en hebreo es lo que dice en griego. Ni lo que dice en griego es lo que dice en latín, ni lo que dice en latín es lo que dice en inglés, ni lo que dice en inglés es lo que dice en español. Entonces, cada traductor que tomó esa Biblia en su mano, quitó y puso. Y esto fue un daño terrible que se le hizo a la palabra del Eterno. Por eso, hoy en día, mucha gente dice que no cree en la Biblia, porque la Biblia es un resumen de toda la Escritura. Sin embargo, el estudio de la Taná es diferente. Por eso hoy, mañana cuando se termina Simchat Torah, es el estudio, es la finalización, la culminación de un ciclo de estudio para luego empezar otro ciclo de estudio. Son 54 parashá, desde Bereshit, la parashá número 1, hasta Besoa Berajá, que es la parashá 54. Y en ese sentido, ¿verdad? Claramente, por eso es que se habla del estudio anual de la Torá. Mírelo aquí. El estudio anual de la Torá, desde hace mucho tiempo, el pueblo judío ha sido llamado el pueblo del libro. De hecho, una de las características del judaísmo es que los judíos de todas las edades y clases sociales se dedican al estudio de la Torá.
intensamente y apasionadamente, sin ningún motivo ulterior, financiero o académico. El estudio de la Torá es parte de la vida de cada judío. Probablemente ninguna otra sociedad se ha dedicado al estudio de esta manera, puesto que la Torá es el plano del mundo. Su estudio es el fundamento de toda la vida. Y eso es así. Por eso no es verdad que una parashá usted la puede comparar en un cuadro sinóptico o en un cuadro comparativo, de que con una escuelita bíblica. Nunca se va a parecer. La escuelita bíblica es la ley del cristianismo, donde ahí se vierte todo lo comentario de todos esos sabiondos cristianos que ponen cosas ahí que ellos mismos no saben de dónde aparece. Y muchas veces no ponen nada. Muchas veces solamente repiten el ciclo de estudio de una escuela bíblica del otro anterior y lo ponen ahí, nada cambia, no hay una revelación nueva. ¿Por qué? Porque ellos enseñan lo que le enseñaron. Entonces, ¿por qué el estudio de la Torá en porciones semanales llamada parashá? Así se dice, parashá, porción semanal. La palabra parashá significa porción o segmento. Y hay 54 parashot principales y hay 4 más que completan 58 que tienen que ver con ciertas fiestas que se le añade la porción de la fiesta. Se combinan con la Moadín. Usted ve, se combinan con las fiestas. Y por eso su objetivo es estudiar cada año las escrituras. Y aún más cuando tenemos el Mesías, tenemos los nombres restaurados, el sistema nos lleva a tener una relación semanal con la Torá, los profetas, los escritos y el Brit Hadashah cada año. Es por eso que cuando culmina la fiesta, culmina el estudio de las parashá. Y luego empezaron la fiesta, empezó el estudio de la parashá. Y de eso se trata el estudio. Una de las cosas que a mí me ayudó fue el poder estudiar un ciclo de la parashá por 3 años. Eso me ayudó a mí de una manera enorme. También dentro de la parashá, que está dividida de 7 aliyá, está lo que es la haftará, que es partidura. La partidura, el régimen de estudio de la parashá, es un simple orden secuencial de los primeros 5 libros del Taná, la Torá, los profetas y los escritos, pero las porciones no siempre coinciden con saltos y capítulos que se encuentran en las escrituras. Esto se debe a que la división de capítulos de la Biblia fue hecha originalmente por la iglesia y sus segmentaciones no reflejan el pensamiento judío y la piedad. ¿Se da cuenta? La Biblia fue esquematizada en capítulo y versículo, pero no se relaciona con la línea del pensamiento judío. Del mismo modo, con el fin de complementar cada parashá, un texto similar de los profetas y los escritos fue seleccionada para leer al lado de la parashá, que se refiere específicamente a la espiritualidad judía. En estas últimas se llama haftará, que significa partidura, es decir, se trata todo lo posible de interpretar los principios de la Torá. Entonces, para explicar un poquito eso, mire, la parashá es la porción de esa semana. Por ejemplo, en la semana que entra vamos a celebrar a la primera parashá, que es Bereshit. Esa porción de Bereshit, que comprende desde el capítulo 1 de Bereshit hasta el capítulo 6, está dividido en 7 aliyá. Y de igual manera tiene una haftará que pertenece a los escritos, porque la Torá solamente son los 5 libros de Moshe. La haftará pertenece a los escritos y luego está los escritos de los apóstoles, que se conoce como el Brit Hadashah. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Bereshit, empezamos a estudiar también el libro de Yeshayahu y de igual manera empezamos a estudiar el libro de Matillahu. Cuando terminamos el capítulo, la parashá 54, ya hemos concluido con todos los escritos apostólicos, en su gran mayoría, y también con el libro de Revelaciones. Eso es sencillo como se lo estoy explicando. ¿Por qué hay una haftará? Porque se realizó para el estudio de la Torá. Yo le dije cuando fue prohibido por los invasores extranjeros en Israel, estos invasores y ocupantes, los griegos,
no permitían que los profetas se leyeran, ya que era parte de la vida judía. Así que los sabios de Israel escogieron parte de ellos y de los profetas, específicamente debían de edificar a Israel mediante la demostración de las lecciones como paralelo a la Parashá y la Torá tradicionales, y de ahí fue que se seleccionó inteligentemente dentro del contexto judío lo que es la inclusión de la Haftará dentro de la Parashá. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a verlo aquí, mire. Aquí tenemos la Parashá Bereshit, que es la primera Parashá, lo que le estoy diciendo. Mire las aliyá aquí. Las aliyá son las lecturas. Capítulo 1, desde el 1 al 13. Aliyá 2, del 14 al 23. Aliyá 3, capítulo 1, del 24 al capítulo 2, verso 3. Y así sucesivamente. Aquí está la Haftará. Usted ve Isaías 42. Y luego están los escritos apostólicos. Y ahí comienza la aliyá de los escritos apostólicos. No es lo mismo estudiar las Parashá que estudiar la Biblia. No es lo mismo. No es lo mismo. Es una división, mire, del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque durante el estudio de la Parashá, usted va a poder profundizarse en los comentarios de los sabios de Israel. Pero en las escuelitas bíblicas, ¿qué es lo que se enseña? Los comentarios de la gente, ¿verdad?, que no saben nada del conocimiento del pensamiento judío. Entonces es por eso que yo le enseño a la gente lo que son las parashá, la importancia de su estudio, por qué tenemos que estudiarla, porque también nos mantiene conectados a las celebraciones. Por ejemplo, por favor, control. Por ejemplo, nosotros hemos concluido un ciclo de fiesta, ¿verdad? Ya mañana se concluyeron las fiestas. Luego ahí entramos en una fiesta que no está dentro de las 7, que es la fiesta de la luminaria Hanukkah, que este año la vamos a celebrar, Hanukkah. Pero ya en febrero se celebra la fiesta de los árboles, Tu Bishvá. Y luego ahí está también el ayuno de Gedalía, y luego también entramos en Pesa. Pesa es la primera fiesta de las 4 primeras fiestas que se celebran. Y eso se combina con las Parashá. Entonces, en el transcurso del estudio de la Parashá, ahí nosotros estamos celebrando las fiestas, estudiando la Parashá, alimentándonos del comentario de los rabinos y alimentando nuestra vida en la lectura semanal, la lectura diaria. Por eso en el Shaharí por la mañana hay una lectura de los Tejilín. Hay 7 Tejilín que se leen de lunes a domingo o de domingo a lunes en el Shaharí. Y el pueblo está conectado a la Torá, a la Tefilot, al estudio. Y eso es lo que se conoce como dedicarse al estudio de la Torá. Dice la Escritura en el Tejilín 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Entonces, esto fue malinterpretado. La gente cree que estudiar la Biblia es yo tenerla aquí abajo, ¿verdad?, o llevarla por ahí. No, hay que aprender a estudiarla desde el contexto hebreo. Porque la escritura tiene una interpretación cultural, y esa interpretación cultural, el énfasis se lo da el pueblo hebreo. Bien, entonces, mire por ejemplo, para ya terminar, la Parashá 54, Besó a Berajá, significa y esta es la bendición, que trata de las bendiciones que Moshe le dio a las 12 tribus, parecida a lo que Jacob le dio en el capítulo 49. Usted pone el capítulo 49 de Bereshit y el capítulo 33 del libro de Devarim, de Deuteronomio, y usted va a ver que hay una similitud, porque en ambos capítulos se está bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Entonces, el libro de Bereshit comienza bendiciendo a Israel y termina bendiciendo a Israel. Simple y sencillo. La Torá empieza con Israel y termina con Israel. Simple y sencillo. Por eso es muy poco probable que una persona diga que el pueblo de Israel ya está rechazado. Eso es falso. El pueblo de Israel nunca ha estado rechazado. El capítulo 30 del libro de Deuteronomio lo dice.
Y el libro de los Romanos capítulo 11 lo especifica. El mismo Shaul, que era descendiente de la tribu de Benjamín, hay dos personas que son directamente de la tribu de Benjamín, que era Rab Shaul, bueno, los dos se llamaban Shaul, el rey Shaul y Rab Shaul. Los dos eran de la tribu de Benjamín. El mismo Shaul dice en el capítulo 11 del libro de Romanos, ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Y claramente en los escritos concerniente a la vida del el rey Saúl, Rab Shaul, rey Saúl, era también descendiente de Benjamín. Entonces, ahí nosotros podemos ver claramente que en toda la escritura Israel habita. Una Biblia donde no existe Israel, no existe Biblia. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Eso es tan poderoso y eso tiene una conexión tan fuerte. Quítele la palabra Israel a toda la Biblia para que usted vea lo que le va a pasar. Se queda sin sustancia, se queda sin nada. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Que ahora, al concluir Simchat Torah y celebrar la luminaria, preparémonos para otro estudio, un ciclo de estudio de las parashá. Además de eso, yo no he escuchado a nadie que se haya aprendido las 54 parashá. Yo me sé unas cuantas, bastantes, pero no me las sé todas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a estudiar Bereshit y cuando venimos a terminar Bereshit ya se nos ha olvidado la mayoría de las parashá. Por eso es que es un círculo. Por eso es que tenemos que aprendernos la parashá. Parashá 1, Bereshit. Parashá 2, Noah. Parashá 3, Hayé y Sara. Parashá 4 y así sucesivamente. Yo me sé, de cada ciclo yo me sé quizá de las 54 parashá, yo posiblemente me sepa, qué sé yo, 25, 30 o quizá más, pronunciando el nombre. Pero no me la sé toda. Entonces ese es nuestro oficio de por vida, el estudio de la Torá. A eso hemos sido llamados y por eso es que tenemos que seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando. Que no cese de estudiar, porque la Torá es vida, la Torá es tesoro, la Torá convierte el alma en algo agradable a la propia vida. Entonces, aproveche, mucha gente entró a la restauración y no sabía nada de esto. Y es por eso que donde quiera que yo voy, yo hay tres cosas que nunca dejo de enseñar a la gente. Primero, acerca de la tefiló. Primero, lo que son las raíces hebreas. Eso está en el manual de alcance mundial. Segundo, lo que es la tefiló. Tercero, el estudio de la Torá y su división. Son de las tres cosas más importantes que cada persona tiene que tener. ¿Por qué? Porque conociendo lo que es las raíces hebreas, nadie podrá desviarlo del camino. Conociendo la tefiló, podrá mantenerlo consagrado a la tefiló. Estudiando la Torá, lo va a tener apegado al estudio. Y usted va a crecer enormemente. Entonces, este trabajo de enseñar las raíces hebreas, por eso es que lo hemos asumido con tanta responsabilidad, porque hemos visto el impacto que está causando estos estudios en las naciones y cómo la gente está siendo transformada a través de este estudio sistemático de las Escrituras. Es por eso que cada persona tiene que aprovechar ahora el nuevo ciclo de estudio que va a empezar para que no se le vaya a quedar ninguna de las parashá y cada semana usted vaya experimentando un conocimiento que le va a ayudar en su vida espiritual, en su vida física, en su vida, en su matrimonio, porque la Torá corrige, la Torá instruye, la Torá te da sabiduría, la Torá te llena de conocimiento y esos conocimientos obviamente van a marcar la diferencia en ti, en tu familia, en donde quiera que tú vayas. Por eso no es lo mismo, no es verdad que estudiar la parashá es lo mismo que estudiar la escuelita bíblica. Y por eso mucha gente dice, he aprendido aquí en un año, en un mes, lo que no había aprendido en un año. Es que no son lo mismo. Es que acuérdese que siempre le cito lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, el judío bebe de la fuente, el griego bebe del río y el gentil, ¿de dónde aparece? No es lo mismo ni es igual.
Estudiar la parashá es lo más importante que cualquier persona puede hacer. Y lo bueno es que eso puede hacerlo cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Que mientras más gente estudie las parashá, más se van a ir desligando de esa metodología esquematizada de los estudios de la escuela bíblica, y eso es lo que va a traer contienda en mucha gente. Los manuales de escuela bíblica no se van a comenzar a vender, aparte de que las parashá usted la puede encontrar gratis. ¿Para qué? Para que no tengan excusa. Entonces, es tiempo de estudiar. Es tiempo de sacar tiempo para que escudriñemos estas cosas y sigamos estudiando. Definitivamente. Hoy más que nunca hay un aflorecimiento tremendo de los materiales de las raíces hebreas. Precisamente para eso, para que nadie tenga excusa. Cientos y cientos de páginas están siendo habilitadas cada día para que la gente pueda entender y conocer, también teniendo en cuenta otra cosa, que es lo último que le voy a decir: el método de interpretación de la Torá. Hay un método que se llama pardes. Esta palabra pardes significa huerto. Y ahí en esa palabra está compuesta los 4 niveles de interpretación. El primer nivel es el peshá, es un nivel simple. Segundo nivel, remes. Tercer nivel, draf. Y cuarto nivel, sof. Por ejemplo, el tercer nivel, draf, es donde se toman los midrash. Los midrash de los sabios de Israel, que han estado estudiando cantidades. Hay unos midrash que se llaman los midrash de Rashi, que se llama la Torá dice, o la Torá dice, el midrash dice, ¿verdad? Esos midrash ayudan al entendimiento, pero hoy también se han levantado muchas personas que tienen mucho conocimiento. Obviamente, entienda algo, cuando usted se mete a una página judía, usted va a ver muchos conocimientos, pero esos conocimientos muchas veces son enfáticamente halágicos, otras veces son enfáticamente toraicos, pero otras veces son enfáticamente de la gematría, y otras veces son de la Kabbalah, y ahí sí hay que tener cuidado. Por eso todo lo que usted ve en internet, usted tiene que agarrarlo con mucho cuidado, porque hay de todo. Hay una amalgama en el conocimiento terrible, y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero entienda bien, todo comentario descentralizado de lo que es la aplicación de la Torá, una persona que esté estudiando se puede dar cuenta fácilmente. Se puede dar cuenta fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando un expositor comienza a hablar de temas distorsionados referente a lo que es el Mashiach, lo que es la Torá y lo que es la Kabbalah, eso se da cuenta de una vez. Por eso tenga cuidado de consultar esos comentarios que provienen de cabalistas. La Kabbalah es parte del pueblo de Israel, de una parte. De hecho, la Kabbalah fue creada por un judío sefardí, ¿verdad? Hay un estudio que yo di que se llama Conociendo el origen de la Kabbalah y su significado. En ese estudio yo desgloso claramente lo que es el contexto de la Kabbalah. Hay muchas personas que se han empezado a estudiar las raíces hebreas y de repente comienzan a estudiar Kabbalah y Kabbalah y Kabbalah y se vuelven cabalistas y se vuelven de todo menos servidores del Mesías. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay que filtrarlo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo cada día me preocupo de que el material que le llegue a la gente sea un material acabado, que tenga explicaciones claras, que no tenga embaucamiento, ni tenga cosas raras, porque todas esas cosas yo soy muy delicado con esas cosas. Pero como hay gente hoy metiéndose en toda página del mundo, siguiendo a todo el mundo, luego se meten en problemas que no saben cómo van a salir, y ahí es donde hay una dificultad grande. Por eso mucha gente ha tomado el camino de la Kabbalah y le ha ido mal. La Kabbalah es para los judíos cabalistas, que tenemos que estudiarla dentro de un contexto superficial para conocer los conocimientos generales,
pero no para adentrarnos ahí a estudiar Kabbalah. Y esto llama mucho la atención. ¿Sabe por qué la Kabbalah le llama mucho la atención? Porque la Kabbalah habla mucho de prosperidad. La Kabbalah habla mucho de cómo ser prosperado, de cómo ser rico, de cómo esto. Entonces, como la gente tiene una tendencia de querer siempre ir detrás del dinero, eso le gusta a la gente. Y usted ve cómo muchas veces estos videos tienen hasta 3 y 4 millones. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Hay un tipo de gente que anda buscando la verdad, pero hay otro tipo de gente que lo que anda buscando es cómo ser rico, como son los judíos. Ahora, ¿dónde está la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Oiga, la riqueza del judío está en estudiar la Torá. Ahí es donde está la riqueza. El tesoro está en estudiar la Torá. Usted que anda buscando venir a las raíces hebreas para hacerse rico, eso no va a suceder nunca. Es que la gente está equivocado, que creen que la bendición solamente se ve en dinero, y no es así. El dinero es parte de la bendición, pero no es la bendición. Óigame bien. De hecho, la Escritura dice, te he dado las fuerzas para hacer riqueza, no para hacerte rico. Entonces, yo me he fijado que hay muchas religiones que han asumido el talí, el kipá. Me parece que yo vi a una gente de Pare de Sufrir con un talí, porque se van a vestir de rabino, se van a vestir de moré, se van a vestir de roé, se van a vestir con la vestimenta que ellos crean que sea llamada la atención para atraer a la gente. Pero en el fondo usted se va a dar cuenta que lo que son mercaderes vestidos con ropa del judaísmo. Entonces esto hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho equilibrio para no caer en trampas de los mercaderes. Persona que está haciendo mercadería con todas estas cosas, como en todos los tiempos. Pero recuerde lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Tente mucho cuidado de poner a esta palabra que yo te estoy dando hoy, o de quitarle. Por eso, toda esa gente que están haciendo negocio con las traducciones, que están haciendo negocio y ya negocio con esto y sacan una traducción, óigame, esas personas tienen que tener mucho cuidado lo que están haciendo, porque es muy probable que se queden sin pito y sin flauta si siguen haciendo de la manera que lo están haciendo, porque se están jugando no con la palabra mía ni la palabra de un hombre, con la palabra del Eterno. Y han sido tan atrevidos que han hecho lo que el judío nunca ha hecho. Han malversado la palabra, la han comercializado, se han enriquecido y también piensan que van a poder entrar en el Olam Abba bajo esa situación. Y no es así. Entonces, ya para concluir, le invito a este nuevo ciclo de estudio, ¿verdad? Y que ciertamente tenga cuidado a donde usted se está adentrando y no desaproveche el tiempo, sino inviértalo en aprender lo que verdaderamente usted tiene que aprender. Amén. Así que el Eterno le bendiga. Hemos concluido ya con las festividades, Simchat Torah, y comenzamos otro ciclo de estudio. El Shabbat que entra, vamos a comenzar con la parashá Bereshit. Bereshit, que significa en el principio. Entonces ahí comenzamos con el nuevo ciclo de estudio. Ahí, a estudiar, a celebrar la fiesta de nuevo. Porque esa es nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Y cuando la muerte nos separe, Él nos guiará más allá de la muerte. Amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y los hermanos de Arizona en Tefilot, porque con el Eterno por delante nos veremos allá del 25 al 31. Amén. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Shalom.